Mycobacterium tuberculosis, Karen Nicole Arocha Díaz, Diego Fernando Cabanzo Arenas, Camila Andrea Pimiento Sanabria. Características microbiológicas. Primero, bacilo gram positivo, con preferencia de tejidos bien oxigenados. Segundo, aerobis obligados y obtienen energía de la oxidación de muchos compuestos simples de carbono. Tercero, se caracteriza por su resistencia a la decoloración, es decir, la mezcla de alcohol etílico al 95% y ácido clorhídrico al 3%, ácido alcohol. Tinción de elección, Ziehl-Neelsen, rojo sobre fondo azul. Y quinto, la rapidez de proliferación es mucho menor que la de muchas bacterias, cada 18 o 20 horas. Resistencia a los agentes físicos y químicos. Las micobacterias son altamente resistentes a la desecación y permanecen viables en el estupo de Resistencia a los agentes físicos y químicos. Las micobacterias son altamente resistentes a la Resistencia a los agentes físicos y químicos. Las micobacterias son altamente resistentes a la desecación y permanecen viables en el estupo desecado de 6 a 8 meses cuando están protegidas de la luz solar directa. Son en general más resistentes a los agentes desinfectantes. Resistencia a los agentes físicos y químicos. Las micobacterias son altamente resistentes a la desecación y permanecen viables en el estupo desecado de 6 a 8 meses cuando están protegidas por luz solar. Resistente. Quinta prueba. Resistencia a los agentes físicos y químicos. Las micobacterias son altamente resistentes a la desecación y permanecen viables en el estupo desecado de 6 a 8 meses cuando están protegidas de la luz solar directa. Son en general más resistentes a los agentes desinfectantes que otras formas vegetativas, pero son destruidos por procedimientos pasteurizados. Pero son destruidas por procedimientos de pasteurización. Factores de virulencia. Sobreviva en fagocitos. Habilidad para crecer dentro de monocitos y macrófagos. Habilidad para crecer dentro de mocofitos. Habilidad para crecer dentro de monocitos y macrófagos. Habilidad para crecer dentro de monocitos y macrófagos. Previene la acidificación. Previene la acidificación del fagosoma. Los glucolípidos abundantes de la pared de la los, glu, los glucolípidos los, glu, los, gluco, los glucolípidos abundantes de la pared de la microbacteria tuberculosis la protegen de la forma tóxicas de O2 producidas en la fagolisosoma. Producidas en el fagolisosoma. Interferencia con la activación de macrófagos. Microbacteria tuberculosis produce compuestos como el liporabinomano,
Microbacteria tuberculosis produce compuestos como el lipoarabinomanano que suprime la activación de las células T. Se ha encontrado una proteína secretada por la microbacteria tuberculosis, el antígeno 85A, que se une a la fibronectina, la cual puede estimular las células T al unirse a sus receptores, de modo que el antígeno 85A puede prevenir y de modo que el antígeno 85A puede prevenir la activación de células T mediada de modo que el antígeno 85A puede prevenir la activación de células T mediada por la fibronectina y de ese modo impedir la activación de macrófagos. Factores de virulencia. Destrucción tisular. Muchos patógenos bacterianos causan daño en los tejidos del huésped por desencadenar una respuesta inflamatoria local o sistémica. Antígenos responsables de la respuesta. Ácidos micólicos de la pared celular son tóxicos cuando son inyectados a animales y pueden desencadenar una respuesta inflamatoria. Muramil dipeptido estimula el sistema inmune y dispara la protección de citoquinas. Compuestos de la pared no identificados y productos tóxicos liberados por los lisosomas que estimulan la producción del factor necrosis tubular alfa. Resistencia de microbacteria tuberculosis a los agentes Resistencia de la microbacteria tuberculosis a los agentes antimicrobianos. Resistencia se divide en dos, primaria y secundaria. La primaria, cepas de enfermos que nunca recibieron tratamiento. La secundaria, consecutiva a un tratamiento incorrecto. El único mecanismo demostrado hasta el presente capaz de originar resistencia a la microbacteria tuberculosis es el resultado de mutación espontánea a nivel cromosomático, a nivel cromosómico. Monoresistentes afecta a un solo fármaco. Poliresistente afecta a dos o más fármacos, pero nunca simultáneamente. Y multiresistente, resistencia y multiresistente, resistencia y multiresistente, resistencia a isoniazida y rifapicina simultánea. Laboratorio clínico. El diagnóstico de la tuberculosis se basa en la tinción de Zell-Nielsen y la observación del frotis con el microscopio óptico. Principio. La tinción de Zell-Nielsen es una colaboración diferencial útil en la identificación de microbacterias, aunque no permite la diferenciación de distintas especies. La tinción de
de Zell-Nielsen. La tinción de Zell-Nielsen es una colaboración diferencial útil en la identificación de microbacterias, aunque no permite la diferencia de distintas especies. La característica de ácido resistencia de estos microorganismos hace esta colaboración un método rápido en el diagnóstico presuntivo de infección microbacteriana. El gold estándar para el diagnóstico de la tuberculosis es todavía el aislamiento de la microbacteria tuberculosis en un medio de cultivo. Cultivo, medio sólido que se deriva basado en huevo como medio sólido basado en huevo como Lowenstein, Jensen, Stock. Lowenstein, Jensen y Stormbrink, y medio líquido en caldo Meadbrook y, y el medio químico en el caldo Millbrook 7H9 con el 10% de OADS, que significa ácido oleico. Test clásicos para amplificar de ácidos nucleicos. La detección de la microbacteria tuberculosis con la reacción en cadena de la polimerasa usando cebadores oligonucleíticos para amplificar un fragmento de ADN específico para este microorganismo. Enfermedades representativas: tuberculosis pulmonar y diseminada. Tuberculosis pulmonar y diseminada.